Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Constitucional da paso al matrimonio civil igualitario en Ecuador. 7 privados de libertad fueron identificados como los presuntos autores de los incidentes al interior de la penitenciaría del Litoral, que derivaron en el asesinato de alias El Cubano. Asamblea Nacional pedirá la comparecencia de la ministra del Interior, María Paula Romo, y el secretario de Rehabilitación Social por la emergencia en el sistema penitenciario. Más de 8.000 personas se dieron cita en el Estadio Olímpico de Tulcán para recibir al campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz. Secretario de Movilidad del municipio de Quito anunció que la extensión del pico y placa podría entrar en vigencia desde julio. La medida sería desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En lo internacional, violentos enfrentamientos en Hong Kong durante protestas por la ley de extradición. Además, decenas de muertos, varios desaparecidos y graves daños materiales deja el fuerte temporal en el sur de China. Miércoles 12 de junio de 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La Corte Constitucional dio paso al matrimonio igualitario al disponer la aplicación de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 casos específicos. La decisión, calificada de histórica por los grupos LGBTI, es cuestionada por otros sectores de la sociedad que aseguran que es una violación a la Constitución ecuatoriana. Con 5 votos a favor y 4 en contra, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió la consulta de norma presentada por la Corte Provincial de Pichincha referente a la solicitud de matrimonio de las parejas Javier Benalcázar Efraín Soria y Rubén Salazar Carlos Verde Soto. La petición estuvo basada en opinión consultiva 2417 de la CIDH, que señala que es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo. Hoy, 12 de junio del 2019, Ecuador se convierte en un país más justo e igualitario que ayer. No tengo palabras, estoy feliz. Pero además la decisión de la Corte Constitucional también se basa en una interpretación del artículo 67 de la Carta Magna. Los jueces disponen que la Asamblea Nacional reconfigure este artículo para que se dé un trato igualitario a las personas del mismo sexo. La justicia, los derechos humanos hoy brindan para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, en su diversidad, porque este derecho no tenía que ser postergado más así. Y es que el artículo 67 establece el matrimonio como la unión solamente entre hombres y mujeres. Es por eso que, a decir de Amparo Medina, representante de grupos Provida y Familia, la decisión de la Corte es ilegítima. Cualquier reforma que se tenga que hacer tiene que ser vía consulta popular, vía reforma de la Constitución del pueblo. Recordemos que más del 60% de los ecuatorianos votamos por esa Constitución. Medina sugiere también que esta sentencia corresponde a un acto de corrupción, por lo que no descartan acciones legales más adelante. Vivimos en una dictadura de una Corte Constitucional que no le importa ni la Constitución, ni las leyes, ni la voluntad del pueblo. Y aunque controversial, la decisión de la Corte Constitucional es un precedente para la legalidad del matrimonio homosexual. De ser así, Ecuador sería el 5º país en Latinoamérica en aprobar la unión legal entre personas del mismo sexo. Informó Carolina Basante. El asesinato de alias El Cubano al interior de la cárcel regional de Guayaquil fue previamente planificado y terminó convirtiéndose en un hecho despiadado, cuyos autores terminaron jugando fútbol con la cabeza de la víctima. En la siguiente nota revisaremos el paso a paso de los acontecimientos.
Ya sabían que a partir de las 5 de la tarde las puertas debían abrirse para retirar la basura desde los pabellones 3 y 4 de máxima seguridad. Exactamente a las 17:04 de este martes 11 de junio ocurrió aquello. Situación que fue aprovechada por 17 internos. Salieron caminando hacia los pabellones 1 y 2. Esa zona era custodiada por 13 agentes del GIR y 6 guías penitenciarios. Pero en vista de que ellos no portaban armas de fuego, fueron sometidos sin mayor oposición. Son policías que no tienen armas en el interior. Tenemos grupos de reacción que están hacia afuera. ¿Lo estamos dando a cubano qué? No. Los PPL tomaron la indumentaria de los agentes, el chaleco y el casco de protección. Subieron hasta la tercera planta. Llegaron a la celda 302 donde permanecía William Poveda, alias el Cubano, y le dispararon en reiteradas ocasiones. Se encontraron en la celda donde él habitaba casi 3 indicios balísticos. Al parecer fue utilizada para acabar con la vida de este ciudadano una pistola 9 milímetros. Allí continuó la descarga de odio en contra del cuerpo ya sin vida. Habría sido decapitado con una arma cortopunzante y el cuerpo lanzado al interior del patio de dicho pabellón. Al igual que lo ocurrido con la revuelta del 30 de mayo, esta vez los privados de su libertad volvieron a tomar un colchón para prender fuego al cuerpo. Finalmente se encaminaron hacia el patio donde tomaron la cabeza del fallecido y empezaron a propinarle patadas simulando disputar un partido de fútbol. Una cancha donde practican indoor, un área recreacional justamente para los internos, y jugaban, pues se ven en algunos videos que pateaban la cabeza de alias Cubano. Mientras esto ocurría al interior, desde afuera los agentes de las unidades especiales procuraban tomar control de la situación sin arriesgar la vida de los secuestrados. Finalmente, haciendo uso de las mismas radios de los uniformados secuestrados, los prisioneros lograron entablar diálogo con la parte externa. Lo que les pedimos es que ingresen a los pabellones y se ubiquen en sus distintas celdas. Nos pidieron, en la verbalización era que no gasiemos el pabellón y que entremos, que ellos ya iban a adquirir una posición más tranquila. Tras los hechos, se logró levantar cargos en contra de 7 privados de su libertad. Lo curioso de esto es que estos PPL pues, se encuentran sentenciados por asesinato. Los 7. William Humberto Poveda Salazar, de 39 años, lo conocían como El Cubano. Cumplía una condena de 25 años de prisión tras declararlo culpable por el crimen de la exdirectora de la penitenciaría del Litoral, hecho que ocurrió en abril del 2007. Para junio del 2008 se logró su sentencia y ya llevaba 13 años en prisión. Además, en su historial se cuentan 13 expedientes que corresponden a delitos relacionados con la asociación ilícita, extorsión, tráfico de drogas y asesinato. Ya para el 2011 sufrió un atentado al interior de la entonces prisión conocida como La Roca. Y para el siguiente año, 2012, su hermano Walter, alias El Caimán, fue asesinado en la cárcel de Santo Domingo. Indiscutiblemente que se trata de disputas por mantener el control del centro penitenciario de ciertas bandas. La mañana de este miércoles, sus familiares retiraron el cuerpo desde el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. ¿Lo estamos dando a cubano qué? Informó José Morales. El director del sistema penitenciario, Edmundo Moncayo, aseguró que existen deficiencias en la seguridad, hacinamiento e infraestructura en las cárceles del país. Asimismo, indicó que se estarían adquiriendo armas no letales para el control policial en los reclusorios. Esto después del asesinato de un PPL de alta peligrosidad este martes. Lo estamos dando a cubano. Luego del incidente en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, en el que fue asesinado William Poveda, alias El Cubano, durante toda la madrugada y hasta las 7 de la mañana, unidades tácticas de la Policía Nacional realizaron allanamientos en todos los pabellones y estos fueron los resultados. Se ha procedido a decomisar 3 armas de fuego, 2 pistolas y un revólver, una pistola de energía eléctrica, 40 teléfonos celulares, 3 handys Motorolas, 9 baterías de celular, 4 armas blancas
y un generador de electricidad. Ya en la mañana en el exterior los familiares de los PPLs se enteraban que las visitas estaban suspendidas hasta segunda orden. No es justo que, o sea, por ello pagar a los otros. O sea, que yo creo que lo que sabe cómo está él ahí adentro. ¿Usted cree cómo es que han matado a ese hombre? Dios mío, Señor bendito, ten misericordia. En el interior la policía explicaba cómo se realiza el control en esa prisión, considerada de máxima seguridad. Y le consultamos al general Ramiro Ortega, comandante de la zona 8, si tienen los elementos suficientes. Con un numérico de 30 hombres del GIR, GOE y la Unidad de Mantenimiento del Orden Público. No es necesario fortalecer aún más con personal policial, debido a que de acuerdo a los protocolos de seguridad, ese es el numérico necesario para esta actividad. Mientras que el director nacional de atención para las personas privadas de libertad, Edmundo Moncayo, aseguró que existen muchas deficiencias en cuanto al sistema de seguridad en este centro de reclusión. Entre ellas están que los policías no tienen armas cuando están en contactos con los PPLs. Al interior, los miembros policiales no están con armamento. Por eso, dentro del plan está contemplado la adquisición de armas no letales y de diferentes tipos de elementos que nos permitan ser más eficientes en nuestro trabajo. Estamos estudiando también ese análisis de solicitar al señor presidente de que este estado tenga que extenderse. Asimismo, le preguntamos cuántos muertos se han registrado desde que se firmó el decreto presidencial y en el que se ponían las cárceles en emergencia. ¿Cuántas personas hay? 7 aquí, 8. ¿Dónde? 8 o 9 están. Sí. Yo le respondo de mi gestión. Mi gestión es lo que sucedió lastimosamente ayer. Él recién lleva una semana en el cargo y ha encontrado un sistema penitenciario colapsado y en peligro. Está en muy mala situación. Encontramos hacinamiento, que existen equipos técnicos, tecnológicos, videovigilancia, pero casi todo ha sido destruido por los mismos personas privadas de la libertad. Ayer mismo casi 5 cámaras fueron destruidas. Mientras que en horas de la tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de los 7 presos acusados de quitarle la vida a William Poveda. A ellos la fiscalía los acusa de asesinato, delito por el que ya se encuentran sentenciados, según información proporcionada por la institución del orden. Informó Charlie Pisa. En la Asamblea Nacional se critica la reacción que ha mantenido el gobierno ante la crisis carcelaria. Se anuncia que pedirán que comparezcan ante el Pleno del Legislativo la ministra del Interior, María Paula Romo, y el secretario de Rehabilitación Social. En la Asamblea hay molestia y preocupación. Afirman que no es posible que dentro del gobierno ningún ministro asuma la responsabilidad de lo que sucede dentro de las cárceles del país. Es muy grave la situación de la crisis penitenciaria y tienen que acudir las autoridades para saber qué es lo que están haciendo. Se necesita una política pública inmediata. No puede ser que estemos en emergencia y en lugar de disminuir la gravedad de los hechos es muchísimo peor. Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, yo creo que desde la Asamblea Nacional tenemos que llamarles. Tenemos que decirles que nos rindan cuentas porque la situación es gravísima. Hace varias semanas en el Pleno se había solicitado el cambio del orden del día para analizar la comparecencia de los ministros del Interior y el secretario de Rehabilitación Social para que entreguen respuestas a la crisis carcelaria. Pero el tema no ha podido ser analizado porque fue suspendido. Tenemos un mes y algo en donde todo se suspende y nada se trata. Eso es lo grave, eso es lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea. Hace ya varias semanas, hace casi un mes, nuestra asambleísta Marcela Holguín presentó un cambio de orden del día que fue aprobado por este legislativo justamente para llamar a las autoridades antes de que llegue al extremo que yo entiendo que esto ya se fue de las manos. Por ello, acá buscan que sean las comisiones las que llamen a comparecer a la ministra de Gobierno y al secretario de Rehabilitación. La Comisión de Soberanía, por ejemplo, decidió este miércoles que los encargados del tema comparezcan la próxima semana. Es que en la Asamblea hay gran preocupación por este tema. Que estamos viviendo un problema, lo estamos viviendo. Es público y notorio, pero habría que preguntarse por qué estamos viviendo esto. ¿Cuáles han sido las consecuencias de haber, por ejemplo, eliminado el Ministerio de Justicia? Dicen que es necesario revisar las actuaciones de los ministros encargados de los temas de seguridad y que al final se deberá decidir si es necesario arrancar un proceso de investigación en contra de ellos por una supuesta falta de acción.
A mí me llama realmente la atención la impavidez de las autoridades al respecto. Aquí en la Asamblea estamos tratando todos estos temas y, como digo, se les va a llamar nuevamente porque tienen que dar explicaciones. En todo caso, acá esperan que las comisiones y el Pleno de la Asamblea puedan analizar esta crisis y definir si los encargados del tema de las cárceles del país acuden a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. Informó Javier Gallo. La violencia registrada en algunas cárceles del país obligó al gobierno a declarar el estado de excepción en el sistema penitenciario. Un penalista y un experto en seguridad y armas analizaron la labor de militares y policías y la necesidad de portar armamento de defensa no letal. De acuerdo a todos los protocolos establecidos en estos centros, al interior los miembros policiales no están con armamento. Prácticamente los policías como que están cruzados de brazos, están prohibidos de portar su arma de dotación, solo llevan en algunos casos armas no letales. Como se han dado las cosas parece que no sirven de mucho, no ahuyentan a nadie. Peor, en un sistema donde existe sobrepoblación. Dentro del plan está contemplado la adquisición de armas no letales y de diferentes tipos de elementos que nos permitan ser más eficientes. Consultamos a un experto en seguridad y armas sobre las alternativas para que los agentes de seguridad penitenciaria y policías cuenten con herramientas para cumplir su trabajo al interior de las cárceles y en el mercado si hay armas de defensa no letal traumática. Entre estas, una réplica de pistola, cuenta con su alimentadora de 12 tiros. El proyectil es de goma y caucho, neutraliza al atacante, pero no mata. Este tipo de armas causa un trauma, detiene a un agresor, neutraliza el atacante. La segunda alternativa es una réplica de escopeta de 5 tiros que puede ser utilizada a 20 metros de distancia con los mismos defectos de la réplica de pistola. La fabrica Turquía, la fabrica España, Alemania, Ucrania, y son los países que también los utilizan. Mientras el penalista Gonzalo Silva explicó que la seguridad interna no es competencia de la policía, tampoco los militares deben estar en la parte externa, que por el estado de excepción solo colaboran. El Código Orgánico Integral Penal reconoce que el sistema penitenciario se encontrará bajo el régimen de la seguridad interna, que sería la penitenciaria, y la seguridad externa entregada a la Policía Nacional. Externa, no interna. Para cambiar la labor de la fuerza pública es necesaria una reforma constitucional que debe ser iniciativa del Ejecutivo, donde la Asamblea tiene la última palabra. Tendrán que reformar la Constitución para entregar otras opciones, otros deberes a la milicia, que no es esta. Tendrán que hacer. Y a ver si es que aceptan o no aceptan. Igual a la Policía Nacional. En Quito informó Iván Casamen. Cambiamos de tema. La Unidad Popular presentó en la Fiscalía General del Estado el pedido para que se inicie una investigación en contra del expresidente Rafael Correa por el presunto delito de delincuencia organizada relacionada al caso Arroz Verde. Con carteles en manos, simpatizantes de la Unidad Popular llegaron hasta la Fiscalía General del Estado para solicitar se formule cargos contra el expresidente Rafael Correa por el delito de delincuencia organizada. Todos los elementos con los que cuenta la Fiscalía en el caso Arroz Verde, esto es, la cooperación de Pamela Martínez, los cuadernos, los registros de transferencia, las declaraciones de las empresas vinculadas, establecen claramente los elementos suficientes, de acuerdo al artículo 369 del Código Integral Penal, en este delito de delincuencia organizada. Al exmandatario se lo pretende relacionar con el denominado caso Arroz Verde, que investiga supuestos aportes económicos no justificados en la campaña electoral del 2013. Es evidente la existencia de un acuerdo de voluntades entre Rafael Correa, Alexis Mera, Jorge Glass, Vinicio Alvarado y Fernando Alvarado, entre otros, los mismos que crearon un grupo muy bien estructurado que establecía claramente incluso cuáles son los roles de cada uno de ellos. La Unidad Popular no quiere que la investigación solo se centre en Arroz Verde. Precisamente creemos que existen una confluencia de delitos, mucho más graves como lavado de activos, como peculado porque hay fondos públicos y obviamente se concentran en lo que sería la delincuencia organizada, que tiene una pena entre 7 y 10 años de prisión. Informó Héctor Romero. El
presidente de la República, Lenín Moreno, y la ministra del Interior, María Paula Romo, no rindieron su versión en la Fiscalía General del Estado por la detención del sueco Ola Vini, acusado de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Vini se encuentra privado de su libertad con fines investigativos desde el pasado 11 de abril. A las 9 de la mañana de este miércoles estaba previsto que el presidente de la República, Lenín Moreno, acuda a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión por la detención del creador de software Ola Vini. Moreno no acudió, pero presentó por escrito un informe juramentado. Jorge Acosta, su abogado, explicó los motivos. Se llama informe bajo juramento, porque eso dice el COIP con respecto al presidente, a ministros y a otros funcionarios de similar rango. Ola Vini se encuentra detenido en Quito desde el pasado 11 de abril por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Desde el régimen se descarta injerencia en la justicia. Al menos yo tengo esas instrucciones de facilitar todo lo que la justicia pida para llegar a la verdad. No solo en este caso del señor Vini, sino también en todos los casos que están en investigación. La ministra del Interior, María Paula Romo, prefirió no presentarse en la fiscalía y también optó por entregar la información juramentada. La defensa de Ola Vini cuestionó la ausencia de Moreno y Romo. Ellos tenían que venir a rendir su versión, no presentar informes juramentados, porque el código no permite un informe juramentado en esta etapa. Eso es para el juicio y ahorita estamos en versiones. Este viernes está previsto que Vini rinda su versión en el centro de detención provisional en el norte de Quito. A él se lo relaciona con el creador de Wikileaks, Julian Assange, a quien el gobierno ecuatoriano le quitó el asilo político del cual se benefició por casi 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres por haber violado el protocolo de convivencia, informó Héctor Romero. Mientras que el informático Paul Seglia, requerido por la justicia estadounidense por supuesto fraude, fue puesto en libertad tras la negativa del presidente Lenín Moreno de extraditarlo al país norteamericano. Ahora Seglia y su familia piden asilo al gobierno ecuatoriano. Luego de 10 meses de prisión, Paul Seglia quedó en libertad y en reciprocidad al Ecuador. Él y su familia planean establecerse y crear una empresa de tecnología. Y ayuda de jóvenes aquí, muchos jóvenes muy inteligentes, pero no es mucho ofertas de trabajo en este tipo de empresas aquí ahorita. Seglia fue arrestado en 2018 por una orden de extradición que pesaba en su contra. Es requerido por Estados Unidos, en donde escapó sacándose un grillete electrónico. Él enfrenta un proceso por supuesto fraude, pues se le acusa de forjar documentos con los que pretendía reclamar a Mark Zuckerberg al menos el 50% de la compañía Facebook. Aunque en la Corte Nacional se aprobó el pedido de extradición, la última palabra la tomó el presidente Moreno, quien negó esta solicitud alegando, entre otras cosas, el principio de reciprocidad, pues Estados Unidos no ha entregado a los ciudadanos requeridos por la justicia ecuatoriana. En un enorme ejercicio de soberanía en este país, el presidente ha demostrado tenerla sí con muchísima firmeza y estamos realmente muy agradecidos. Y el proceso de Estados Unidos no nos corresponde como justicia ecuatoriana, ni mucho menos, es algo que pues ellos tendrán que ver. Seglia y su esposa solicitaron asilo al Ecuador para ellos y sus hijos. El menor de ellos es ecuatoriano. Ahora esperan que esta petición se tramite. Con mucha esperanza yo entrar a Ecuador con fe de ellos entiendo mi problema. Informó Carolina Basante. Momento de nuestra primera pausa aquí en El Comercio TV. Y al volver les contamos, amigos televidentes, que siguen los homenajes al campeón del Giro de Italia. La provincia del Carchi recibió con mucha emoción a Richard Carapaz. Los detalles en breves minutos. La provincia del Carchi recibió con mucha emoción a Richard Carapaz tras conseguir el trofeo que lo galardonó como campeón del Giro de Italia. Sus coterráneos le dieron un merecido homenaje al ciclista ecuatoriano. El Estadio Olímpico de Tulcán, que tiene capacidad para alrededor de 8.000 personas, estuvo lleno y el color rosa predominaba. Aunque había un viento helado y en medio de una llovizna que no paró en todo el día, se escuchaban gritos y se veía la alegría por doquier. Aquí está, la locomotora del Carchi. Luego de haber obtenido homenajes en la ciudad capital, llegaba a su tierra natal, el Carchi. Un rito
Richard Carapaz más sensible, más expresivo. Sintiéndose en casa y con lágrimas en los ojos, sonreía emocionado a sus coterráneos. Mira toda la gente que hay, Richard, la locura que hay. Los regalos no faltaron. Le queda Hubo bien, ponchos, papitas. medallas, por pero sobre favor, todo el cariño de para la que gente te lo que sirvas. suena locomotora. Y ese aplauso de la gente que te quiere mucho. Y hoy ¡Que viva me han hecho alegrar demasiado el corazón y se me han ido las lágrimas, unas lágrimas de alegría. Agradecerles a todos, gracias por ese triunfo compartido, ¿no? En el acto lo acompañó su esposa, hijos y más familiares. A ellos se les sumaron las autoridades principales del Carchi, el prefecto, el alcalde de Tulcán, pero también quien se convirtió en alguien especial para la ciudad, Mario Sábato, periodista y locutor de una cadena de deportes internacional y quien locutó e hizo vibrar al Ecuador en la corrida de Carapaz. Gracias por todos los mensajes que he recibido en estos días y de verdad tenía muchas ganas de conocer acá esta tierra de este supercampeón. Una vez finalizado el acto formal, el ciclista ganador del Giro de Italia brindó una rueda de prensa. Quiero señalar además que si le vamos el micrófono a Richard, adelante. Ya desde mañana ya me verán por aquí, por las rutas, así que también les pido de que me van a dar mi espacio porque es mi trabajo y si quieren pues que tengamos otra alegría más, es importante que tenga mi espacio para entrenar. Que luego pues ya habrá el momento de la foto, el abrazo, el beso, lo que quieran, ahí habrá el momento. Con imágenes de Mar Flores desde la provincia de Carchi, ¿no? Quiero entregarte el día de ayer. Miles de personas fueron parte del recibimiento del campeón del Giro de Italia en su provincia natal, Tulcán. El evento duró más de 4 horas. Pese a la lluvia, la ciudadanía se volcó a las calles para ser parte de este homenaje a Carapaz. Cerca de las 12 del mediodía sobrevoló el helicóptero que trajo a Richard Carapaz desde la capital, lo que levantó aún más la euforia de las más de 8.000 personas que se dieron cita para ovacionar al campeón del Giro de Italia. No importó el punto donde lograron ubicarse para poder participar de este homenaje. Vinieron desde todos los puntos de la provincia y del país para agradecer a un Richard que sencillamente con su sonrisa y lágrimas se entregó a su pueblo. Y me vine directo desde Quito a Tulcán para darle un abrazo y un beso. Aquí, provincia de Imbabura. Yo he salido a las 3 de la mañana desde el cantón donde yo vivo, pero he logrado llegar y estoy aquí presente para también respaldarle el triunfo de él. Vi al Carmelo, al Jun Agua Fuerte, por apoyarle a Richard Carapaz, donde quiera vaya, tenga suerte, siga adelante. No solo hubo banderas, gorras, camisetas, pancartas que durante la caravana entregaron los carchenses a Carapaz, pinturas, fotografías y regalos le esperaban sus aficionados, quienes miran en Richie un verdadero ejemplo de sacrificio, constancia y humildad. Se demoró una semana, mami. Nos está dando un gran ejemplo a seguir como personas, como seres humanos, inspirarnos al deporte, a salir adelante. Por más de 1 hora recorrió las calles de Tulcán. Miles de personas se apostaron en la avenida principal. A su paso aplaudían, gritaban. Fueron quienes no pudieron llegar hasta el escenario deportivo que por primera vez en la historia de Tulcán tuvo un lleno total. Es un joven que nos hace el corazón llena porque él es un triunfador en un país tan grande que tal vez no merecíamos que iba a ganar. Es algo que nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción tener un campeón como Richard Carapaz, saber de dónde salió, de dónde es y ahora está en la gloria del ciclismo mundial. De aquí en adelante las futuras estrellas, futuras generaciones tendrán mucho que decir. Lágrimas de alegría, de felicidad, porque Richard Carapaz viene de una familia humilde, pero muy valiosa, de muchos valores que ya poco hay en nuestra sociedad. Las lágrimas de aquellas madres que solo deseaban estrecharlo en un abrazo, lágrimas de emoción al mirar como un hijo humilde de esta tierra ha unido a un país entero solo con 2 ruedas, lágrimas pidiendo que se apoye a los semilleros que en Carchi son muchos, de los cuales se esperan más triunfos para el Ecuador. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán informa Miriam Enríquez. En el ámbito económico, el Banco Mundial aprobó un crédito por $500 millones para el Ecuador. La operación se concretó el pasado 11 de junio y según refiere el Ministerio de Finanzas y la entidad bancaria internacional, los fondos serán destinados a objetivos de reducción de la pobreza y equidad. Los $500 millones otorgados por el Banco Mundial al país se suman a los $350 millones aprobados en marzo pasado.
Los recursos serán dirigidos, según información de Finanzas, para la protección de los sectores más vulnerables. Mediante un comunicado de prensa, el Banco Mundial informó que dentro de esta operación crediticia se establece un programa de financiamiento y asistencia técnica para apoyar los esfuerzos del país y lograr un desarrollo y crecimiento incluyente y sostenible. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, observa el anuncio del organismo como un reflejo de la confianza en el país. Según él, Ecuador avanza por la ruta correcta y recuperando la economía. El pago de este crédito adquirido por el país está contemplado a 30 años plazo, 9 años de gracia y una tasa de interés del 3.97%. Adicional a este tema, se conoce que después de 12 años, el Banco Mundial dio luz verde a la estrategia 2019-2023 para Ecuador, con la cual buscará reducir la pobreza y alcanzar la equidad durante los próximos años. Informó Javier Rosero. El gobierno nacional buscará reducir el trabajo infantil al 2,4%. Los titulares de las diferentes carteras de Estado encargadas de esta problemática social presentaron al presidente Moreno una estrategia de acción que abarca 3 ejes. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, el presidente Lenín Moreno convocó a las autoridades de gobierno encargadas en reducir progresivamente esta problemática social del país para evaluar y analizar el avance del trabajo realizado por cada una de las carteras de Estado. Nuestra Constitución en eso es totalmente clara. Está prohibida totalmente cualquier forma de trabajo infantil. ¿Quiénes deben ser los ejecutores de aquello? Pues definitivamente los ministerios están al cargo de esa situación, el gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados con los cuales habría que actuar de manera coordinada. El primer mandatario se mostró preocupado por las cifras que registra el país, por lo cual estableció la meta que las autoridades deben alcanzar a través de la Estrategia Nacional de Reducción Progresiva del Trabajo Infantil y Adolescente en Ecuador. Tenemos una cifra bastante preocupante de trabajo infantil, que va más o menos por allá del 5.4%, lo cual realmente es preocupante. Pensamos que durante ese periodo podemos lograr una meta de por lo menos el 2.4%, con lo cual casi lo tendríamos erradicado. Según la ministra de Inclusión Económica y Social Berenice Cordero, desde el 2013 por diferentes motivos macro y microeconómicos se ha incrementado en el país el trabajo infantil, lo cual se está combatiendo a través de una estrategia que tiene 3 componentes, señaló. Protección social, fortalecimiento del sistema de protección, corresponsabilidad de las familias y 3, atención del trabajo infantil peligroso que se da en situaciones como minas, canteras, basurales, etc. En este marco, el Ministerio de Educación informó que realiza un seguimiento a los beneficiarios del Bono del Desarrollo Humano y Bono de Desarrollo Humano Variable. Precisamente para que las familias puedan estar dentro del sistema educativo. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo resaltó que se han fortalecido las inspecciones en centros donde se considera peligro que hayan menores trabajando. Cuando encontramos casos, aplicamos el máximo de las sanciones que establece el Código de la Niñez y Adolescencia y ese dinero se entrega a las familias y derivamos los casos haciendo un respectivo seguimiento para verificar que no vuelvan a trabajar. Las autoridades también informaron que trabajan en programas de atención para ciudadanos venezolanos y así proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En Quito informó Adriana Rojas. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, cumplió en los últimos días una intensa agenda en la provincia del Napo. Entre sus actividades visitó la Universidad Regional Amazónica Iquiam, el Registro Civil de Tena y entregó 64 certificados en fundamentos de operación básica de computadora a usuarios del Infocentro de la localidad. Dentro de las actividades de los infocentros está la capacitación permanente de todos los ciudadanos en torno al manejo de las TICs. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, en su visita a la provincia del Napo, resaltó el empeño de aquellos que luchan cada día por mejorar y aprender. Ustedes han hecho un gran esfuerzo al capacitarse en tecnologías de la comunicación. He visto y he recorrido algunos centros y hay unos abuelitos extraordinarios que ya crean Facebook, páginas, Twitter, Instagram y capacitan a los vecinos. En este lugar, el ministro Michelena entregó 64 certificados en fundamentos de operación básica de computador. Esta iniciativa es parte de la estrategia Ecuador Digital. Lo único que hemos dado y no necesitamos su agradecimiento, es la obligación del gobierno atender a ustedes. Este tipo de proyectos que vinculan a la sociedad en procesos de aprendizaje es recibida con agrado por quienes aprovechan de la infraestructura y de los facilitadores. Podemos contar con internet gratuito, servicios en línea, capacitaciones que son 100% gratuitas
y emprendimientos que nos ayuda a toda la ciudadanía para mejorar la economía con cada emprendimiento que nos propongamos. Aunque desde las ciudades grandes no se perciba las realidades de otras provincias, la importancia de los infocentros en estas zonas va más allá del solo contar con internet y computadores, pues existen casos que contribuyen con proyectos y emprendimientos reales de la población. Por ejemplo, mi emprendimiento es crianza de pollos y no he tenido mucho conocimiento y gracias a la tecnología hemos aprendido a conocer mucho más. Además de recorrer el infocentro de Tena, el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena visitó la Universidad Regional Amazónica Iquiam, así como las instalaciones del registro civil de la misma localidad. Informó Javier Rosero. Momento de una nueva pausa en la emisión estelar del Comercio TV y al regresar, mucha atención. A mediados de este año, las autoridades municipales de Quito estiman que podría entrar en vigencia el pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya regresamos aquí en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos, a mediados de este año las autoridades municipales de Quito estiman que podría entrar en vigencia el pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. La decisión podría incluir a aquellos vehículos que actualmente están exentos de la disposición, por lo que se analizan alternativas. El ampliar el tiempo de prohibición de circulación de acuerdo al último dígito de la placa y el día para la Secretaría de Movilidad contribuiría a evitar caos vehicular mientras se realizan obras en las vías, por lo que la nueva medida sería de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pedimos a la ciudadanía que entiendan que a cambio van a tener una mejor una vía pavimentada, en otras vías con concreto. La intención de varias autoridades es involucrar a aquellos vehículos que actualmente están exentos del pico y placa. El tener el vehículo comercial en la vía no les va a significar ningún negocio, más bien van a gastar en combustible y la rentabilidad por estar en un día de alta congestión no les va a significar. Por lo cual se analizan alternativas para evitar truncar el dinamismo de la ciudad. Un ejemplo, ellos tienen unos 50 o 60 vehículos de reparto, ¿no? Y a cambio de que esos vehículos tengan un salvoconducto, ellos se comprometen a que 50 o 60 vehículos de sus empleados dejarlos en la oficina y poner un transporte institucional que les permita recoger a ellos. La disposición entraría en vigencia a mediados de este año. Sin embargo, aún la propuesta no ha sido aprobada oficialmente. En un primer momento se está hablando de mediados de julio, pero no se podría tomar como una información cierta aún porque todavía estamos esperando el estudio. Informó Sofía Vintimilla. La vicealcaldesa Gisela Chalá solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial a la gestión y manejo financiero del programa Guagua Centros de la anterior administración, frente a las denuncias de supuestos maltratos a menores en estos establecimientos. Las denuncias de los supuestos maltratos a menores en varios guaguacentros llegaron al municipio, por lo que la vicealcaldesa Gisela Chalá, en representación del bloque Fuerza Compromiso Social, solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial a la gestión y manejo financiero del programa de la anterior administración. Que se quede claro, había una asignación de 14 millones de dólares, lo cual no significó que eso representaba un buen servicio. Entonces es momento de pensar un modelo de participación con corresponsabilidad entre la institución municipal y la participación ciudadana. Según la vicealcaldesa, al parecer no hubo un modelo de gestión adecuado en el programa infantil, puesto que algunos centros no contaban con todos los permisos. Se contaba con 200 guaguacentros y de los cuales, por informe de los mismos técnicos de patronato, solo 17 guaguacentros contaban con un permiso formal y acreditado por parte de la entidad, el MIES. Una de las denuncias se viralizó en redes sociales. En el video se observa cómo una de las parvularias amenaza a varios niños en la hora de la comida. El hecho ocurrió en un guaguacentro del norte de Quito. Deben haber guaguacentros que brinden un muy buen servicio, pero también hay de los otros, lo cual no tiene que ver absolutamente nada con privatizaciones, ni tampoco con cerrar los guaguacentros. Sobre este caso puntual se pronunció el municipio de Quito mediante un comunicado.
en el que dice que específicamente este centro fue cerrado por solicitud de terminación de convenio presentado por la signataria de dicho establecimiento. Previamente, el Cuerpo de Bomberos de Quito había emitido un informe que determinó el incumplimiento de la norma en relación al espacio. Desde la Asamblea también serán analizados los casos denunciados. Y nosotros emprenderemos paralelamente al Ministerio de Bienestar Social en virtud de que tenemos que avanzar en transparentar esta información. Los guaguacentros fue el proyecto emblemático de la anterior administración, llegando a inaugurar 200 establecimientos en zonas urbanas y rurales de Quito, atendiendo a más de 11.000 menores de entre 1 a 5 años. Informó Priscila Cadena. Tras la pausa. Es momento de despedirnos, amigos televidentes. Concluye El Comercio TV, pero les queremos agradecer, como siempre, su sintonía, cariño y acompañarnos, por supuesto, cada noche. Un abrazo grande para todos.